Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar el día de hoy, esta semana. Espero estén muy atentos y colaboremos mucho con el proceso. Hoy vamos a trabajar el cuento. Ustedes ya conocen varias cosas del cuento que habíamos trabajado, pero hoy les voy a dar elementos nuevos. Entonces, ahora sí, voy a compartirles la pantalla. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta son algunas curiosidades sobre el cuento. Igual todos ustedes recuerdan que es del texto narrativo, que es corto, que está escrito en prosa, esos elementos ya los recordamos muy bien. Creo que ya lo recordamos del periodo anterior. Este periodo vamos a mirar qué clases de cuento hay y cómo analizamos un cuento. Entonces lo primero, en la secuencia va así, como un gusanito, así, una culebrita. Entonces lo primero es que cuando nace el cuento, no es que dijeron abracadabra y apareció el cuento, no, sino que al comienzo los hombres tuvieron la necesidad de comunicarse y de empezar a contar cosas. Entonces de ahí nació el cuento, de la necesidad de contar lo que les pasaba. Inicialmente era todo tradición oral, entonces no es que los escribieran de una vez, sino que los cuentos se hacían de manera oral y se pasaban de generación en generación. Acá en el tercer cuadrito, que ustedes pueden ver, dice, aparecen los primeros cuentos en Egipto. Y el primer cuento se llamó Libro Mágico, que hablaba sobre las raíces y las tradiciones de todos los egipcios. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Ah, listo, ok. Gracias. Después vamos a ver que apareció otra colección de cuentos ya en la Edad Media. Apareció una colección de cuentos, si ustedes se dan cuenta, yo puse las palabras claves en rojo para que les quede más fácil tomar apuntes. Entonces se llama El Conde Lucanor, que era una colección de 51 cuentos y los escribió un señor que se llamaba Don Juan Manuel. Entonces eran cuentos muy sencillos que hablaban sobre cosas que pasaban en la Edad Media. Después apareció acá en el centro, si ustedes lo ven, es el más importante de todos, Las Mil y una Noche, que yo creo que ustedes lo han escuchado, que es de tinte árabe porque habla sobre el Oriente y sobre todas las tradiciones de esa cultura oriental. Después aparece un señor importante, que acá también lo ven, que se llama Giovanni Boccaccio, y él escribió uno de los cuentos más importantes de la historia, que fue más o menos en el Renacimiento, en el siglo XVI, que se llamaba el Decameron, que era una historia narrada por 10 niñas y 10 niños, 10 jóvenes y niñas y jóvenes, mejor dicho. Y ellos empezaban a narrar cada día una historia. En total se completó una colección de 100 historias. Después, ya en la modernidad, pues los cuentos profe, son importantes. Dime. profe, qué pena, ¿me puede explicarlo el anterior? Es que se le escuchó entrecortado. Ah, bueno. Aparece Giovanni Boccaccio, que es un escritor italiano, y él escribió una de las historias más importantes de cuento que se llama el Decameron, que es una colección de 100 historias contadas por 10 hombres y 10 mujeres. ¿Listo? Ah, ya. Después, obviamente, acá en la modernidad dijeron, no, pues ya historias, tocaba modernizarnos como en todo, así como nos toca ahora. Entonces aparecieron los cuentos para niños. Después aparecen los cuentos de aventuras, que lo ven acá, y finalmente, pues el cuento se transforma y aparece como lo conocemos hoy en día, que aparece con temas y personajes variados. ¿Listo hasta ahí? Digamos que eso eran Sí, como curiosidades, entonces voy a pasar a la siguiente. Esperen porque acá no, ya ahora sí es más grande. ¿Listo? sí, señora. Entonces resulta que en las clases de cuento aparecen dos familias, así que se acuerdan como cuando vimos los géneros, que eran 4 géneros literarios, acá aparecen dos familias, el cuento realista y el cuento maravilloso. ¿Qué es el cuento realista? Pues obviamente, como su nombre lo indica, es que habla de historias reales, de cosas que pasan en la vida cotidiana. Mientras que los cuentos maravillosos, pues por eso obviamente en la mitad puse acá un versus, si lo pueden ver ahí, es todo lo contrario, se fija en la fantasía, en la imaginación, aparecen las hadas, las hechiceras, los dragones, cosas mágicas y sobrenaturales. ¿Listo? Acuérdese, realista, maravilloso. Pero a su vez, cada uno de ellos tiene una familia. Entonces, como lo podemos ver acá en la pantalla, los cuentos maravillosos, perdón, se clasifican de la siguiente manera. Entonces está el cuento tradicional,
que son los cuentos con los que todos hemos crecido. Caperucita Roja, El Pastorcito Mentiroso, Los Tres Cerditos, que casi todos esos son pasados de generación en generación y tienen un final feliz, ¿cierto? El cuento Sí, señora. fantástico que escapa de lo real. Entonces ahí aparecen los dragones, los duendes, las hechiceras, cosas extraordinarias que no aparecerían en otro lado porque todo es producto de la imaginación. En ejemplo, pues La Bella Durmiente. ¿Quién no sabe también La Bella Durmiente? En ciencia ficción, como lo pueden ver ahí, ahí sí ven que hay como un extraterrestre, entonces en ciencia ficción son todos los cuentos que hablan sobre el futuro, la ciencia, la tecnología, los robots, las máquinas. Hay un cuento que se llama, y hay un ejemplo, Cambio de Cerebro. También tenemos los cuentos de terror, que esos son los que generalmente producen miedo, suspenso, duda. Hay personajes de horror, desfigurados, mutaciones y demás. Un ejemplo James. de ellos es Escalofríos. ¿Por ahí alguien me va a preguntar algo? ¿No? Recuerden la buena educación, por ahí veo que alguien me está Sí. rayando por ahí. Fue lo primero que les dije, que porfa no fueran a cometer ese tipo de faltas. Listo. Entonces, el cuento maravilloso se divide en los anteriores que les mostré, en estos. Ahora vamos a mirar los cuentos realistas. Digamos que los cuentos realistas solo se dividen en uno, pero cualquier cuento que hable sobre problemas reales o situaciones del entorno o hechos verosímiles, verosímiles quiere decir cosas que pasan en verdad, que son realidad, todos esos son cuentos realistas. Y dentro de ese también encontramos los cuentos policíacos. Entonces usted sabe que en un cuento policíaco hay acción, hay aventura, hay persecuciones, hay un policía, un crimen para resolver. Entonces ahí los tenemos. Listo, entonces vamos a practicar un poquito. El que quiera colaborarme, entonces pide la palabra o abre el micrófono y dice, un anciano llegó a la estación del subterráneo y le sorprendió la cantidad de gente que se encontraba en el andén. Será hora pico, reflexionó, pero sus pensamientos se interrumpieron, ante la llegada de la formación. El coche estaba lleno y, por supuesto, todos los asientos ocupados. Él eligió la zona reservada para mujeres embarazadas y ancianos. Supuso equivocadamente que el joven que ocupaba dicho asiento se lo cedería. ¿Qué tipo de cuento podría ser ese? Se habla de que cogieron un bus, de que no le dieron la silla al anciano, que había mucha gente. ¿Quién quiere participar por ahí? Ese es Transmilenio, profe. Por eso, y eso, muy bien. Y si habla de algo parecido al Transmilenio, ¿es un cuento qué? ¿Realista? Excelente. ¿Quién fue el que me dijo? ¿Jutinico? Futinico. Excelente, muy bien. Acá le voy a anotar un puntico a Jutinico. Muy bien, se dan cuenta que ahí no utilizamos cosas extrañas ni nada por el estilo. ¿Listo? Ahora vamos a leer el otro. Dice, el extraterrestre Rock estaba harto de vivir en Zulex, un planeta árido y silencioso perdido en el universo. Cada día era igual que el anterior y ya no lo soportaba más. Estaba aburrido de viajar a la Luna y otros planetas. Esperemos que no veo. Se aburría y el cosmos ya no le gustaba. ¿Qué tipo de cuento podrá ser ese? Fantástico. Bueno, fantástico sí, pero si habla de un extraterrestre. ¿Acción? Por No. ahí alguien dijo, ¿qué? Maravilloso, Profe, ciencia ficción. cuento maravilloso. Bueno, es maravilloso, pero maravilloso ¿de qué tipo? Acuérdense que el maravilloso se divide en varios. Ahí podría ser maravilloso ¿Ficticio? de ciencia ficción, muy bien. ¿Quién me dijo? Yo. Samira. Samira, muy bien, excelente. Entonces ahí sí se van a dar cuenta. Entonces, este era realista y apareció la respuesta. Y este es un cuento maravilloso de ciencia ficción. Ahí que es lo más importante, hijos, que sepan leer y entender y que tengan los apuntes pues para que puedan entender. ¿Listo? Vamos a continuar. Acá se complica un poquito la cosa, pero es para que ustedes lo sepan muy bien. ¿Cómo vamos a analizar un cuento o una historia narrativa? Entonces, lo primero que van a colocar Con la es profe. el título, después se pone el autor, ¿sí lo ven acá? Después se coloca el argumento. Perdón, el tercero es un tipo de texto, entonces decir a qué género pertenece, a qué subgénero y a qué tipo de cuento es. Por eso ya volvimos los tipos de cuentos.
Tienen que hacer un argumento es un resumen muy cortico. En el argumento uno coloca como cuando ustedes ven una película en la parte de atrás o un libro que viene como un resumen cortico, eso es el argumento. Entonces la historia trata de tal cosa. Tienen que poner un narrador. Igual yo ahorita les voy a dar un ejemplo en la otra diapositiva. ¿Cómo así el narrador? Entonces, el narrador es la persona que nos cuenta la historia. Puede haber un narrador testigo, una persona que cuenta la historia, interviene en la historia, pero no es el protagonista. Por ejemplo, cuando despierta el corazón, yo puedo decir, yo estaba con Jocelyn acompañándolo a la fiesta, ¿sí ven? Estoy narrando la historia, pero estoy participando en ella también, pero yo no soy la protagonista. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí, señora. Listo. Hay un narrador, esta palabra está rara, que es así toca que no la aprendamos, narrador omnisciente, que está ahí en el centro. Narrador omnisciente es una persona que cuenta la historia, pero no se incluye. ¿Qué es lo que pasa en el cuento que estamos leyendo? Que él dice, Jocelyn se encontró con Maco y se fueron al río y montaron en bicicleta y se comieron un helado y demás. Perdona Sí. por los efectos de fondo del perro. Quiere decir que Ay, cuenta la historia, pero no se incluye, no se mete para nada, solo la cuenta como si estuviera afuera contando lo que pasa. Y el narrador protagonista es cuando yo misma, el protagonista de la historia, cuento. Digamos que yo soy Jocelyn. Entonces yo digo, oh, yo soy un niño que tengo una discapacidad física, mi papá bebe mucho, es pintor. Entonces cuando yo cuento la historia, eso se llama narrador protagonista. Tenemos que hablar de los personajes, entonces los principales, que ya sabemos que son los que más interactúan en la historia, los secundarios y los terciarios. Los terciarios son esos que nombran como una vez y ya no vuelven a nombrar en la historia. Cuando hablemos del tiempo, tenemos que decir qué clima estaba haciendo, que es el tiempo atmosférico, que si era un día caluroso, lluvioso, si era verano, si era invierno, bueno, ahí en la historia. Si no aparece en la historia, pues usted coloca, no aparece estipulado en la historia. El tiempo gramatical es decir si la historia está narrada en pasado, en presente o en futuro. Y tiempo cronológico, colocar si la historia se desarrolló en cuántos días, en meses, en años, en un siglo, o si solo fue una tarde. Bueno, usted especifica de acuerdo a lo que lee. Finalmente están los lugares, y que ahí es donde se desenvuelven todos los hechos de la historia, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta acá, perdón que se me pasó, voy a hacer el ejemplo, acá está el ejemplo. Entonces, un ejemplo es, título de la historia, Caperucita Roja, que todos lo conocemos, ¿cierto? sí. El autor, Charles Perrault, es el autor del texto. Si el autor no sale ahí, o si usted no lo puede encontrar por ningún lado, pues el autor se coloca desconocido o anónimo, lo que a veces pasa. Entonces yo estoy haciendo el análisis, ese cuadrito ustedes lo van a tener que hacer en una guía que yo les voy a dejar, pero yo se las doy ahí, usted solo es completar, tienen que leer el cuento y saber los datos y ya. Tipo de texto, entonces uno coloca, Caperucita, ¿qué es? Del género narrativo. ¿Qué subgénero es? Un cuento. ¿Y qué tipo de cuento es? Entonces, ustedes miran lo que les expliqué ahorita, es un cuento tradicional, porque es un cuento que todos nos sabemos desde el tatarabuelo. ¿Listo? El argumento era el resumen que yo les digo, es algo muy cortico, no es contar toda la historia, no. Y se cuenta la historia de una niña llamada Caperucita Roja, quien va a visitar a su abuelita. Por el camino se encuentra con el lobo, quien la engaña para poder llegar antes a casa de la abuelita y así comérsela las dos. Sin embargo, son salvadas por un leñador y el lobo recibe su merecido. ¿Qué narrador es? Omnisciente, porque no es Caperucita la que cuenta la historia, no, es alguien de afuera, el autor fue el que contó la historia, ¿cierto? Ah, Eso significa omnisciente, no la cuentan por ya. ningún personaje de la historia. ¿Qué personajes hay? Entonces usted pone lo principal, pues Caperucita y el lobo, secundarios la abuelita y el leñador, y terciarios la mamá de Caperucita que solo la mencionaron al comienzo y no tuvo nada más que ver ahí en la historia. En el tiempo atmosférico, entonces, ¿en qué estaban? En primavera, De porque ella decía primavera. que por el camino, ahí no, cuando usted lee el cuento de pronto no dice al pie de la letra, estaban en primavera, pero pues cuando uno lee que ella va recogiendo flores y que se va por el bosque y que todo Sí, se ve obvio. bonito, pues uno supone que es primavera, ahí lo pueden suponer ustedes. Gramatical, pues está en pasado porque decía, había una vez una niña llamada Caperucita Roja, entonces lo cuenta en pasado.
Tiempo cronológico, pues se desarrolla la historia en días. No nos aclaran en cuántos, pero son algunos días. Lo que ella se demora de salir a su casa, de ir a visitar a la abuelita, mientras después llega el leñador y demás. ¿Listo? Y lugares, Sí, pues señora. está el bosque, que es Y la casa de la donde se abuela. desarrolla la historia, y la casa de la abuela. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué actividad vamos a tener que hacer? Entonces, atentos acá. Si ustedes recuerdan, vamos para la actividad número 4. Los juiciosos y los pilosos y ¿Cuatro? responsables, ya vamos en la actividad número 4 de este periodo, de este trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a tener que desarrollar una guía y esa guía va a tener cosas que completar sobre lo que acabamos de ver. Van a encontrar algunas características y van a tener que poner a qué tipo de cuento pertenece y van a tener que hacer un análisis corto sobre un cuento que les voy a dejar, ya les voy a mostrar la guía. Y adicionalmente, pues van a tener una tarea que yo me imagino que esa tarea ya va súper bien. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que leer, terminar de leer cuando despierta el corazón, no? Profe, una pregunta. Dime. Es que yo envié la de ¿qué? La de la infografía y no aparece que no la entregué. ¿Sí? No, pero la infografía, eso es del periodo pasado, tú esa sí la entregaste, tú no perdiste el primer periodo, ¿no? No. Ah, no, por eso no, la que debe la infografía, ¿será que me equivoqué? Era tu prima, era Kelly, pero Kelly ya también la envió. Ah, Cualquier cosa, espérate y ahorita miramos, lo soluciono, te envío la razón a través de la profe Julie, ¿sí? Porque es que si pongo a mirar y ahorita no tengo la carpeta de las notas acá y se nos acaba el tiempo. bueno. ¿Listo? Entonces, importante, hijos, o sea, esta semana van a hacer la guía que ya les voy a mostrar, pero para la otra semana es urgente y obligatorio que terminen ya de leer el libro, porque van a tener que hacer una actividad y una exposición que les voy a dejar relacionada con el libro, ¿listo? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señora. ¿Sí? Ahora, Sí. entonces espere, voy a mostrarles la guía. Vamos a mirar acá. ¿Listo? Voy a mostrarles acá la guía que aparece acá. Entonces, miren, la guía es esta. ¿Sí la ven ahí todos? Sí. Sí. Entonces, mire, usted va a encontrar 5 pedacitos de cuento. Pues obviamente no les escribí todo el cuento porque se irían como 20 hojas y no se podía. Entonces, les escribí un fragmento. Usted lee los cuentos y después llena este cuadrito. Mírenlo acá. Los que puedan hacerlo en la guía y puedan imprimir, pues hacen la guía y le toman la foto a la guía. Los que no puedan, porque no sé, entonces copian solo el cuadrito, copian el título, miren acá copian tema, el cuento y sus clases, lo copian en el cuaderno después de los apuntes y solucionan solo este cuadrito en el cuaderno, para que no les toque Profe, escribir todo. Entonces, ¿usted cómo hace acá? Coloca primero el título del cuento, digamos el primer cuento se llama Juan y la ciudad. Y acá pone qué clase de cuento es, si es un cuento tradicional, si es un maravilloso policíaco, si es de ciencia ficción. Bueno, usted mira dependiendo de lo que lea. ¿Listo hasta ahí? sí, profe, Dime. una preguntita, ¿y uno no la puede hacer así en Word? Ah, sí, también, sí, como les quede más fácil, hijos. Lo importante es que sean Bueno, juiciosos y que envíen. Sí, ustedes saben que, porque hay unos niños que no tienen cómo imprimir, hay unos que no tienen el computador y en el celular es más difícil, entonces lo importante es que la solucionen y que hagan el trabajo. ¿Listo? sí, señora. En el segundo punto aparece este cuadrito, otro cuadrito que aparece ahí, dice que escribir enfrente de cada dato, acá, un número del 1 al 7. Entonces, el 1 es si eso que yo escribí ahí pertenece a una característica del cuento, de lo que yo les conté de la historia y de los datos curiosos. O 2 si es un cuento fantástico, o 3 si es un cuento tradicional, 4 si es de ficción. Cada numerito equivale a alguno de lo que yo expliqué ahorita, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo leo, una de las narraciones más antiguas es Las Mil y una Noche. Entonces, usted mira ahí qué número se le ocurre ahí que podría poner ahí al frente. ¿Se acuerdan que eso fue un dato que yo les di cuando estábamos leyendo las curiosidades? Sí. Entonces ahí colocaríamos el número 1. Sí. ¿Listo? Dejen de rayar la pantalla, por favor. Yo veré, ustedes son muy juiciosos y muy lindos. Esto no se hace. ¿Listo? Entonces ahí completa. Es 1, 2, 3, 4. Son 6 cosas que debe llenar con estos numeritos.
¿Listo? Listo. Lo mismo, si estás trabajando en tu cuaderno, escribe solo el cuadro de análisis, o sea, solo este cuadrito ya con la respuesta, para que no se ponga a copiar todo lo demás. Y en el último, deben leer este cuento, que se llama Sorteo de Navidad, que se van a también a reír mucho. Es un cuento corto, y van a llenar esta tablita, lo que yo les expliqué ahorita. Ah, sí. Título, entonces coloca el título del cuento que acabé de pasar. El autor, no, ahí está, Carlos Emilio Araujo. Esos nombres. Autor, Sí. entonces ahí lo pone, tipo de texto, si ven que yo ya les di la tabla hecha, lo único es Sí, completar. señora. Si lo va a Sí. hacer en la guía, pues ya solo tiene que completar ahí bien. Si lo hace en el cuaderno, solo copia la tablita así como se la dice organizada y la pone ahí. Si lo hace en Word, pues lo hace directamente ahí, no tiene pierde. Acá en narrador es marcar con X si es narrador omnisciente, si es protagonista o si es testigo. Ajá. Y completar los otros datos ahí. Dice Ah, ahí, listo, profe. tarea, recuerda que debes terminar de leer cuando despierta el corazón porque próximamente debes preparar una exposición para sustentar su contenido. Así que lee y ve pensando en tu próxima misión. ¿Listo? Listo, profe. Sí. No sé si tengan preguntas, hijos. Pues... Yo veo que hay tantos y Profe, dime, ¿quién? soy yo, profe Samira. Listo, Sammy, dime. La presentación que nos estaba mostrando en PowerPoint, ¿la vas a colocar en en la Sí, mi amor. asignación? Sí, mi amor. Yo la coloco ahorita, bueno, no les digo ahorita porque tengo ahorita otra clase con otro curso. Entonces, por ahí a más tardar a las 5:30 ya la subo a la plataforma para que puedan hacer la guía y puedan mirar de ahí de la presentación. ¿Listo? Bueno, señora, profe, otra preguntita. Dime. Es que, ¿cuándo vence la tarea? Ustedes saben que se pone, yo creo que la profe Yuri les explicó, la idea es que son 3 días porque ustedes deben trabajar el mismo día que uno hace. Hoy no se puede, pues obviamente porque yo voy a estar en otras clases, pero digamos que el máximo son 8 días y yo las bloqueo de una vez. Esta vez sí estamos bloqueando porque hay niños que sí pueden hacer las tareas y tienen los medios y no las hacen. Sí, obvio. Digamos que ustedes se cuentan, si se acuerdan que son 7 días de horario ahora, ¿no? Son 7 días rotativos. Entonces, más o menos yo la dejaría para el miércoles de la otra semana más tardar, ¿listo? Entre martes y miércoles. Porque igual Sí, no es que, Dime. sí, profe, es que lo que pasa es que yo jueves me voy para mi casa y me resulta más fácil porque ya en la casa tengo computador. Ah, bueno, no te preocupes que esta semana todavía no la bloqueo. La bloqueo para entre martes o miércoles, que ya pasan casi los 8 días, ¿listo? Listo. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, hijos? No. Profe, sí. Dime. Profe, una preguntita. Y, por ejemplo, ya al final, su merced no nos puede dejar hablando así todos, a todos así. Bueno, pues si quieres acá un poquito, pero entonces que quedan, no sé cuántos minutos quedan como 10 minuticos. Ah, bueno, pero entonces igual ahorita ya voy a dejar de grabar porque no voy a dejar que escuchen lo que van a decir y los dejo. No sé, ¿no hay más dudas? Me alegra mucho verlos, espero si tienen alguna duda háganmela saber a través de la plataforma o le escriben a la profe Julie que ella con mucho gusto ya me avisa a mí. Ay, miren Bueno, a profe. Ana, se dejó ver Ana, hola. Hola, Ana. Tía, ¿cómo están? Déjense Hola, ver el rostro que hace Putinico. cuánto no los Hola. veo. Samira. ¿Cómo Me están? alegra ¿Cómo verlos están? mucho. La mayoría está gigante. Quien los ve todos ahí, todos juiciosos. Venga, ¿quién más veo por ahí? ¿Quién más? Don Kevin, no había mirado a todos. Ay, miren a Sofía que no la había vuelto a ver tampoco. Miren a quién es, a John, el señor Valderrama González. Ahora sí, a todos, ay, me alegra mucho verlos, me han hecho mucha falta. Bueno, hijos, espero que todo les haya quedado claro. Cualquier cosa, ya saben, me la hacen manifestar. Recuerden que a la plataforma les voy a subir las diapositivas que presenté hoy para que puedan mirar y la guía. Les recomiendo que si van a tomarle foto a las guías, hijo, por favor la toman bien porque es que hay unos que toman la foto borrosa y me toca como ser adivina para lograr leer lo que dice ahí, que a veces no logro leer. Entonces trate de que antes de enviar la foto que vea que la foto está nítida, ¿listo? ¿Listo, hijos? Sí, señora.
Bueno, voy a dejar de grabar, les agradezco mucho. Ahí les dejo que los últimos minuticos para que hablen un ratico entre ustedes, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, aunque yo voy a estar presente porque no me puedo retirar hasta que no, ¿listo? Hasta que no se acabe el tiempo, ¿listo? Los quiero mucho, un Bueno, abracito, profe. juiciosos Bueno, profe. todos. Bueno, Chao, profe. profe. Chao, profe.